días, empezamos este episodio, pues ya fin de semana nuevamente, y el día de hoy te traigo un invitado con el que no solamente es Black Sheep, que estudió con nosotros, sino que anterior a estudiar con nosotros fue parte de mi equipo, estuvimos juntos en algunos proyectos y el día de hoy pues hemos retomado, gracias a nuestras ganas de viajar y gracias de habernos reencontrado en Brasil otra vez, porque nos conocimos la primera vez que yo fui a Brasil en el 2022, ahora lo reencuentro y pues bueno, estos son la magia y las muchísimas ventajas de desprenderse y de repente hacer esos viajecitos. Ahorita te vamos a platicar más el detalle de cómo fue, pero el día de hoy te quiero presentar a Juan Pablo Bravo, estratega digital y una de las personas que ha estado y está detrás de cámaras de casi todas las cosas que yo he hecho. Entonces, por ahí gente que no ves frente a la cámara, que tal vez no te das cuenta que existen, pero puntos fundamentales en un negocio digital y bueno, en muchos casos el estratega es la mente maestra y el que está dirigiendo la orquesta. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y por esa presentación que estuvo bastante... Me sonrojó un poquito, así que estuvo bastante buena. Eh, Es que, mira, en el mundo digital, a veces parece que solo hay que prender la cámara, ponerte a hacer videos y difícilmente se ve qué es lo que está ocurriendo en el detrás de cámaras con ese video, qué está ocurriendo en las estadísticas, qué está ocurriendo en la edición, qué está ocurriendo con las decisiones. Y bueno, hoy vamos a hablar de todo. La verdad es que poniéndome de acuerdo con Juan Pablo eh, sobre qué les íbamos a compartir en este episodio. Vamos a hablar un poco de todo, de desafiar creencias, de emprender en una carrera que no fue la que estudiaste, en cómo el entorno pudo influir en las decisiones más trascendentes en la vida, incluso cómo ha habido decisiones tan drásticas que el día de hoy la vida se reduce en ocasiones a tener una maleta, ir por el mundo y estar donde pues o donde quieres o donde requieres estar dependiendo de tus proyectos y dependiendo de todo lo que estés haciendo. Así que, Juanpa, platícanos o cuéntanos para iniciar un poquito de ti, quién eres, cuántos años tienes y qué estudiaste, qué haces ahora y qué pasó en el camino. bueno, soy Juan Pablo, tengo 30 años, estudié ingeniería en automatización y control industrial, principalmente porque era del tipo de alumno de la escuela que no sabía qué es lo que quería hacer de su vida. Y en la escuela siempre escuchaba a los profesores decir de que si no estudiaba una carrera no iba a hacer nada en la vida, que iba a andar siempre como con los trabajos menores y cosas así. Y llegó un momento en el cual dije, bueno, me voy a tomar un año sabático cuando salí de la escuela, me lo tomé y ahí fue donde decidí que iba a estudiar ingeniería en automatización. Jamás había escuchado qué es lo que era la automatización, ni de ingeniería obviamente sí, pero de automatización no sabía absolutamente nada. Lo que hice fue revisar diferentes carreras, cuál era la mejor paga en Chile, digamos, y vi que ingeniería en mina era la que ganaba, pero necesitaba mucho puntaje que pedían ahí en ese tiempo en Chile para poder ingresar a una carrera universitaria. Y decidirme por la ingeniería en automatización, que en teoría iba a ser más fácil e iba a ganar plata, una buena cantidad de plata mucho antes. ¿De qué parte de Chile eres? Y en la ciudad donde yo vivía se llama Arica. Está en la frontera con Perú. Ok, te lo pregunto porque, bueno, en mi caso, que yo tampoco vivo en Guadalajara, pero no es la ciudad donde yo me crié en una ciudad que se llama Ciudad Obregón, cerca en la frontera con Estados Unidos, y yo me acuerdo de mí en mis años universitarios, donde yo decía, yo quiero estudiar algo, por supuesto que me paguen bien, porque yo ya traía esa idea, pero también decía, quiero ser libre de elegir lo que yo quiera, no lo que la ciudad me puede ofrecer que no sé si tu ciudad era tan pequeña como la mía, pero yo veía que mis amigos salían de la preparatoria, o sea, cumplíamos la mayoría de edad, había que elegir qué carrera y todos elegían entre las opciones que había en la ciudad. Y yo decía, no, esto no puede ser así. Yo necesito tener todas las opciones que existan para poder decidir desde todo lo que exista, no desde lo que está disponible para mí en esta ciudad. Yo creo que esa fue una de las primeras creencias que desafié de decir,
Pónganme más cosas sobre la mesa, porque ninguna me interesa. Y no por ser alguien en la vida voy a escoger cualquiera que hay aquí. No, en mi casa era un zombie. Yo hacía lo que me decían que tenía que estudiar y eso era lo que yo pensaba, en estudiar. Y me iba bien en la escuela, me iba bien en la escuela con, en tema de calificaciones, en Chile era de 1 a 7 y yo siempre andaba sobre el 6. Entonces era como de los alumnos que regularmente tenía buenas notas. ¿Alguna vez ejerciste tu carrera una vez que te graduaste? Sí, sí. Ejercí la carrera, pero ahí es donde yo siento que influye mucho el hecho de que no es algo que te apasiona. Y Mm. yo lo notaba porque cuando tenía pruebas, yo me preparaba el día antes de la prueba y me amanecía estudiando y al día siguiente rendía el examen, me iba bien y se me olvidaba lo que había estudiado. Entonces, cuando me tocó ejercer la carrera, ahí fue donde empezaron todas esas preguntas que tú te hiciste en su momento y me las hice 4 años después, en el cual me di cuenta de que me estaba autoconvenciendo de que era lo que yo quería. Incluso en ese mismo periodo yo empecé con crisis de pánico, estuve medicado como con múltiples cosas por no querer ver la realidad que en realidad no estaba yendo por el camino que la vida me estaba diciendo y que todo me lo estaba diciendo a grito y yo no lo estaba queriendo escuchar de que no era por ahí y yo seguía insistiendo por ahí hasta que llegó el momento de la crisis y fue donde empezó el cambio. Es que es muy fuerte que te pidan que a los 18 años elijas qué quieres hacer el resto de tu vida. Yo me acuerdo tener esa crisis igual, a esa edad, perdón, antes a los 18 más o menos, pero una crisis mucho de cómo ahorita tengo que decidir qué voy a hacer el resto de mi vida. No tenía yo la capacidad. Y me acuerdo que mi mamá fue la que me dijo, no estudies, pero métete a trabajar. O sea, tu tiempo de algo lo vas a utilizar. Y así yo me aventé creo que 6 meses antes, un año antes de decidir ya qué iba a estudiar. ¿En qué momento, Juan Pablo, te encuentras con el mundo digital? Después de esta crisis, ¿cómo es que sales de ahí y te vas hacia lo que quieres? Y ojo, te lo estoy preguntando porque en este podcast no solamente existen chicos que se van a sentir identificados contigo, sino que también nos están escuchando personas que tal vez son la generación de tu papá y están teniendo en casa a un muchacho o a una chica que está en su crisis sin saber qué es lo que quiere hacer con su vida y más allá de poder sentarse e identificar, a ver, hacia dónde nos dirigimos, se presiona más y te dice, no, ya te pagué la universidad, ya te di estos contactos, ya tienes que estar haciendo eso, no entiendo por qué no lo estás haciendo. Y luego ya ves que los padres luego llegan con el cuento de que yo a tu edad ya tenía 3 terrenos y 5 vacas y ya estaba casado y todo ese tema. ¿Cómo sales de ahí, de la crisis y llegas al mundo digital? Mira, para mí el tema de la crisis, yo no tengo idea cómo, lo pensé de esa forma, pero lo pensé y es que dije, acá en esta crisis yo tengo una gran oportunidad. La vida me está preparando para algo más grande y yo mentalmente no estoy preparado en este momento. Yo sí tenía como un tema ahí de que siempre observaba en los empleos que estaba a los gerentes o a los líderes de cada proyecto. Yo me fijaba que el perfil que tenían ellos de comportamiento no se asemejaba, pero en nada al mío. Yo era un empleado común y me iba a mantener siempre en esa situación. Entonces, cuando viene esta crisis, me acuerdo que llego por YouTube a un psicólogo colombiano. Y este psicólogo colombiano me manda a ver unos videos de seducción porque me dice que yo lo que tenía era exceso de miedo al que dirán y exceso de miedo al rechazo. Y desde ahí yo empiezo a seguir a un experto en seducción español y él presenta a un amigo de su entorno que estaba vendiendo un curso de marketing digital. Yo me metí de curioso, ese típico de, bueno, vamos a ver qué es lo que hay, pero no pienso comprar. Y empiezo a ver la oportunidad que había en el 2019 te estoy hablando, y digo, bueno, acá hay una gran oportunidad y en realidad es por acá el camino y no por donde estaba actualmente. Entonces yo estaba ejerciendo, me acuerdo, había terminado la práctica de ingeniero. Muchos dicen es el peor lugar donde pudiste haber estado, pero para mí es el mejor, porque me hizo tomar conciencia. Yo era ingeniero y estaba literalmente tirando pala con picota y un chuzo que es para abrir la tierra, no sé cómo le llamen en México, pero Igual. un instrumento de acero que es para romper la tierra, porque estábamos haciendo zanjas para cablear, tirar conexiones eléctricas.
Entonces, mientras yo estaba con el chuzo ahí pegando a la tierra o la picota, yo me decía, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Realmente quiero esto para mi vida? ¿Realmente me voy a dedicar? Y empecé a sacar cuentas, ahí como buen ingeniero. Y me dije, a ver, la vida laboral en Chile son 40 años. Los días de vacaciones suelen ser 15 en los primeros años y puedes llegar hasta 30, 40 días de vacaciones. ¿Realmente me quiero dedicar por 40 años de mi vida a hacer esto? Y todas las respuestas que me iban haciendo iban conduciendo todas hacia el no. Y ahí en ese momento fue donde siento yo que la pregunta clave que me hice a mí mismo fue, si yo no tuviera problemas de dinero en mi vida, yo fuera multimillonario, no sé, mañana me gano el Kino, que es un coso de lotería en Chile, y me hago multimillonario. ¿Seguiría haciendo lo que estoy haciendo? Y nuevamente la respuesta fue no. Entonces ahí me dije, ok, ¿qué vas a hacer? Y ahí fue donde tomé la decisión de emprender, de decir, ok, voy a iniciar en el marketing digital, me llamó la atención, me gustó, se me hizo atractivo, me voy a ir por este camino. Y así fue como llegué al emprendimiento. De una crisis es donde empezó a nacer una gran oportunidad. ¿Y cómo es que sales de tu ciudad? Ok, cuando salí de la ciudad fue otro tema bastante interesante y de mucha resistencia. Porque cuando llego al marketing digital empiezan a hablar de los estándares, de tu entorno y múltiples cosas que iban relacionadas a cómo estaba viviendo. Se me acuerdo que tuve una conversación con un amigo que en ese tiempo era mi coach y me dice, tú deberías salir de tu ciudad y deberías estar acá en Argentina. Era de Argentina. Y mi primera respuesta fue, no, ¿qué voy a hacer yo en Argentina? Estáis locos, o sea, no, no. Y me insistió y que terminamos la llamada y yo me quedé pensando en eso. Y digo, la puta madre, yo estoy puro vacilando acá en la ciudad donde estoy. ¿Por qué? Porque en la ciudad no tenía un entorno de emprendimiento. Era yo contra el mundo. Y mis amigos que no estaban interesados en emprender ni nada de ello. Entonces me dije, ¿puedo quedarme en esta ciudad y armar un círculo emprendedor? Sí, lo puedo hacer. Pero ¿cuánto tiempo me voy a demorar? Y en realidad lo quiero hacer y la respuesta era no. Entonces dije, bueno, hay un entorno al cual yo puedo también pertenecer a ese entorno de manera digital, así que me voy para allá. Saco los pasajes para irme a Argentina, fue específicamente a Buenos Aires. Llega la pandemia, esto fue en febrero del 2020. Se cierra la frontera y está atado a la ciudad, atado al país sin poder moverme. Entonces, Dentro de una vez, Argentina. no, yo estaba en Arica, Ah, no no pude alcanzaste. viajar, se me retrasó el viaje 6 meses. Después pude viajar sí, en noviembre del 2020. No, se me retrasó más de 6 meses. Recién pude viajar en noviembre del 2021. Ujú. Ahí recién fue donde viajé hacia Argentina. Y literalmente el cambio de entorno para mí influye demasiado en los resultados que uno tiene. ¿Por qué? Porque yo viajé y ahí para mí hay un punto clave cuando uno va a hacer un cambio o sea lo que sea que va a hacer, es entender el propósito por el cual lo estás haciendo. Porque en más de alguna ocasión yo he querido abandonar el camino y después me pregunto, ¿pero por qué estoy haciendo esto? Y voy a la respuesta que di en su momento y digo, ah, verdad, es por esto. Y continúo. Por las ganas de abandonar, cuando las cosas se ponen difíciles, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Pero cuando el propósito de lo que estás haciendo es mucho más grande, entonces ya tienes la energía para volver a seguir avanzando. Y de esa estancia en Argentina, la primera vez que sales, enfrentarte a un nuevo país, a un nuevo mundo, a un nuevo entorno, donde ya estabas como que en una resonancia que te hacía sentir más cómodo hacia lo que querías hacer en el futuro, ¿cómo fue de Argentina, o sea, de Buenos Aires cuando saliste, a que el día de hoy vivas en todos los países de Latinoamérica y andes rodando y trabajando al mismo tiempo? Mira, la primera noche que llegué a Buenos Aires, me acuerdo que me senté en una reposera, miré al cielo y me dije, ¿qué hago acá? Porque de Buenos Aires, para llegar a Arica, que era la ciudad donde yo vivía, tenía que tomar un vuelo a Santiago, que eran 2 horas, y de Santiago a Arica, que eran 2 horas y media más, o sea, eran como 5 horas de distancia. Volví a recordar el propósito por el cual estaba ahí, dije, bueno, es por esto, y eso redujo la ansiedad que estaba teniendo. Entonces, una vez que salí del entorno que no tenía en realidad, no tenía entorno en Arica, cuando salgo y entro a un nuevo entorno, empiezo a ver una nueva realidad y nuevas oportunidades que yo no estaba accediendo. Y que eran oportunidades que no estaba accediendo solo por temas de mentalidad.
de pensar en pequeño y de ver en pequeño, porque donde estaba era un entorno pequeño, digamos. Y ahí tomo la decisión, estando afuera, de que en realidad lo que yo quería no era vivir en Chile, ni mucho menos quería seguir viviendo en la ciudad que estaba. Entonces dije, bueno, este es el último año que vivo en esta ciudad, Arica, y que también voy a dejar de vivir en Chile. De hecho, algo que me pasa hoy en día cuando me preguntan de dónde eres, y digo de Chile, de qué parte de Chile, y no tengo puta idea de dónde, qué responder ante eso, no me siento identificado con ninguna ciudad. Y aquí yo nací en Santiago, me crié en el sur y me terminé de criar en el norte. Entonces no tengo un vínculo formado como nací en esta ciudad y soy de allá y me siento ciudadano. Y el hecho de salir al comienzo es difícil, pero después termina cuando uno ve la recompensa de vivir unas nuevas realidades, ver otras culturas, compartir con diferentes personas que están en tu misma sintonía de estar creciendo y te cambia la realidad, pero por completo. ¿Cómo fue para ti esta etapa donde empiezas o sea, cuando sales de Argentina, pero no necesariamente sales a pasear, disfrutar y conocer el mundo, sino que sales a empezar a formarte, sales a empezar a conocer nuevos entornos? Y lo pregunto porque para mí fue un cambio de mentalidad abismal, porque a mí ya me gustaba mucho viajar, pero para mí salir de mi país siempre era de vacaciones. Era una manera en la que yo podía, pues sí, desconectarme, pero conectar con otras culturas y demás. Sin embargo, el día de hoy, que tal vez voy a ver, hace un mes que nos vimos en Brasil, yo fui hasta Brasil por 3 días nada más. Y yo lo pensaba en mí, yo decía, en cómo pudo cambiar tanto mi mentalidad cuando en el 2022 yo dije, si voy a ir hasta Brasil, me voy a ir a Río de Janeiro, voy a ir a Sao Paulo, o sea, yo hice, Ana Karen y yo hicimos todo un itinerario para disfrutar del país. 2 años después, o sea, así de rápido y de acelerado es el crecimiento de mentalidad, que 2 años después me dice, y Dalia, vente, pues ahí voy, por 3 días nada más. Siento que hice más tiempo en el avión que lo que duré estando en Brasil. Y que llegué a Belo Horizonte, nada más a la ciudad donde era el evento, y me regresé a México. No paseé, no fui, no hice absolutamente nada. Eso para mí fue un gran cambio de mentalidad, empezar a darme esas oportunidades. En diciembre del 2023, también me fui a Bogotá por 3 días de entrenamiento. Y cuando estuve en Bogotá en diciembre, me di cuenta que yo en un año había entrado a Bogotá 4 veces, había entrado a Colombia 4 veces. Yo dije, ¿cómo ahora mi vida eh, puedo hablar con tanta naturalidad de las veces que entro y salgo y que voy por 2, 3 días a un país que está al otro extremo? Y eso es un cambio de mentalidad. ¿Cómo fue para ti empezar a asumir todo eso? Empezar a integrar tantos lugares, tantos países, me voy a formar un lugar, voy a pasear al otro. ¿Cómo lo viviste? Y para mí fue un descubrimiento bastante profundo. De hecho, ayer tomaba conciencia de que yo salí el 27 de agosto de Colombia y el 27 de septiembre llegué a Argentina. O sea, en 30 días estuve en 5 países diferentes. De Colombia me fui a Brasil, de Brasil a Chile, Perú, Argentina y se me pasó un país por ahí, pero 5 países diferentes. Y yo en ese momento, cuando salgo por primera vez de Chile, la primera pregunta que me hice fue, ¿por qué no viajaste antes? Imagínate, yo salí con 26 años. 26 años fue mi primera salida o viaje de verdad, digamos. Y cuando chico, en la infancia, mi papá hacía turismo. Entonces, y después cuando grande, mi papá era administrador de un hotel. Tenías Siempre que ver. estuvimos, siempre estuvimos relacionados a atender a otras personas. Entonces, el hecho de salir de vacaciones no era para mí, sino que era para ellos. Y cuando salgo ya con mi primer viaje en serio, digamos que me fui 3 meses a Argentina, fue como, conocí esto, que a mis 26 años era algo que sabía que existía, pero que no existía en mi realidad. O sea, la única realidad que yo tenía era los viajes y las vacaciones existen, pero para ellos yo los tengo que atender. Ese era como el mindset que traía incorporado. El hecho de viajar, primero fue una resistencia, de no querer hacerlo. De hecho, entré en la negación que te decía, de qué voy a hacer yo allá. Y también a nivel familiar,
Yo no me enteré, pero mis hermanos me lo comentaban de que mi mamá lloraba todos los días. Pensaba que yo no iba a regresar nunca más al país. ¿Por qué? Porque cuando adolescente, un hermano de ella se vino a vivir a Argentina y no volvió nunca más a vivir al país. Creo que volvió de visita una o dos veces y habrán pasado unos 30, 40 años. Ya se repitió la historia, dijo tu mamá. Claro, entonces de repente, y me lo decía, yo entraba al departamento en el cual yo vivía, porque yo no vivía con ellos, ella entraba al departamento y se bajaba del auto llorando y llegaba al auto, o sea, al departamento, seguía llorando y no paraba. Y cuando mi papá, o no, mi hermano habló con ella y le dijo, pero si Juan Pablo vuelve en 2 meses, o sea, ¿cuál es el problema que tenés? Y mi mamá dice que se quedó mirando y dijo, ¿en serio va a volver? Y dijo, se le acabaron los llantos, se le acabó la pena, se fue todo automáticamente. Entonces, en ese momento de tomar la decisión también, me acuerdo que tenía a mis sobrinos que estaban chicos y me dije, puta, tampoco quiero estar tan lejos de ellos. Pero después me dije, no son mis hijos, son mis sobrinos. Y no puedo atar a mi vida a estar complaciendo a los demás, cuando en realidad el único que se tiene que complacer en la vida es uno mismo hacia uno mismo. O sea, no puedo estar complaciendo al resto porque al final no complazco a nadie. Que yo he escuchado a muchas personas el decir que el vivir viajando es una etapa y que son formas en las que son cosas de jóvenes y que ya se les pasará y ya van a sentar cabeza y van a regresar a su país de origen y ya van a tener una vida normal, lo que cada quien interprete como normal. ¿Qué le dirías tú el día de hoy a una persona que tal vez está en la posición que estuvo tu papá o que estuvo tu mamá cuando tú estabas pensando en irte? Todavía no te ibas, todavía no salías de Chile, pero tú sabías que afuera, más allá de nomás buscar fiesta, aventuras y muchas cosas que por supuesto que llegan también, pero no como finalidad de vida, sino que tu finalidad era realmente el crecimiento, la expansión, desarrollar una profesión, generar dinero. Había mucho detrás que no era nada más voy a ir a viajar y ya, a ser feliz. ¿Qué le dirías a estos padres donde los hijos tal vez están desafiando las creencias de no voy a trabajar en la carrera que tú me pagaste, no voy a estar en la empresa familiar, no quiero casarme tan joven, no quiero quedarme en esta ciudad por siempre o en el lugar donde estés, pero el hecho de irme, si bien trae buenas experiencias, tiene una finalidad mayor? ¿Qué le dirías a ese padre o esa madre? Le diría que más que cuestionar la acción o la decisión, intenta entender el porqué. Pero sácate tus creencias y tus miedos de encima y ten una conversación genuina con ese familiar y preguntarle cuál es la razón por la cual quiere hacer ese cambio. Porque muchas veces el cambio que uno está queriendo hacer es el que sus papás no se atrevieron, no tuvieron. O sea, para mí hoy día el mundo es mucho más fácil por el tema de la digitalización. O sea, antiguamente, no sé, vámonos a no tanto, años 90. El hijo se iba y para comunicarse con el hijo tenían que, no sé, usar señales de humo. Y hoy Ujú, en día es, te comunicas por un video y te sale gratis la llamada, pues te conectas a un wifi, el otro está conectado a un wifi y listo, nadie tuvo que pagar larga distancia ni nada. Entonces, entender el propósito por el cual el hijo, sobrino, papá, mamá, quien sea, está queriendo hacer ese cambio y por ahí ayudarlo a definir ese propósito, ese por qué y para qué lo estoy haciendo, es la mejor ayuda que le pueden hacer, más que intentar traspasarle los miedos. Porque fíjate que justo cuando yo me fui estaba el COVID y yo me dije, ok, aquí puedo estar encerrado en la casa y fui a comprar pan, pasó una señora, estornudó y me contagió y me morí. ¿Y realmente quiero morir estando preso en el lugar donde no quiero estar? Por ahí el hecho de decir preso es como un toque exagerado, pero yo me sentía atado al lugar. ujú. Y ahí es donde también tomé una decisión bastante importante. Dije, prefiero morir siendo libre que morir estando preso de mis propios miedos, de mis propias creencias limitantes que tenía en ese momento. Entonces, vuelvo ahí a lo que me preguntabas, es más que cuestionarlo, intenta entender el por qué y el para qué,
Si la persona esta no lo tiene claro, ayúdalo a definir ese propósito que hay detrás de la acción que quiere tomar. Es la mejor ayuda que se le puede dar. Me gustó eso que dijiste, que son proyecciones y miedos de los padres, que ahí lo hemos hablado mucho, el tema, el tema del árbol y cómo son o somos liberadores realmente de muchos sueños que quedaron truncados precisamente por no haber hecho lo que querían, que ahorita creo que socialmente está como que ya, ya muy bien aceptado, o será que yo estoy demasiado en este mundo, muy bien aceptado hacer lo que uno quiere, donde ya es como que, ok, ya nos dimos cuenta que sí hay carreras digitales, ya nos dimos cuenta que sí se puede hacer dinero por internet, ya nos dimos cuenta que sí hay muchas personas viajando y trabajando, sí ya nos dimos cuenta que es viable, que es real, incluso que hasta es más redituable que estar 10 horas metidos en una oficina, como sea, porque pues de que se trabaja mucho también, pero de forma diferente. Así que, bueno, para ir terminando, Juan Pablo, esta, me gustaría que tu última respuesta fuera enfocada ahora a los muchachos, fuera enfocado a todos estos chicos que realmente sueñan con estar en el mundo digital y viajar y ganar dinero y todo, y lo que lo que han escuchado de ti, se han sentido identificados y tal vez en la teoría saben lo que tienen que hacer. O sea, en la teoría saben que tienen que salir de su entorno, salir de su zona de confort, salir de todo esto. Pero en la práctica hay un primer paso que es el que seguramente más trabajo les cuesta. ¿Qué le dirías a ese chico que ya tiene un pie en una nueva profesión, en una nueva idea, en un nuevo país, en un nuevo algo y se está deteniendo, se está aferrando? Tal vez alguna frase que a ti te dijeron que fue lo que hizo que te aventaras o cómo desde tu experiencia puedes apoyar a alguien a que suelte aquello que lo está todavía limitando. Ok, hay un punto clave para mí y que por ahí estoy seguro que lo saben, y es que toca hacerlo. O sea, cuando toca, toca. Y por ahí muchas veces esperamos a sentirnos bien, no, es que tengo que reprogramar esta creencia, es que tengo que y tengo. A nadie le importa cómo tú te sientas. Tú solamente ve y hazlo. Y si fracasas, habrás fracasado haciéndolo. Pero el único que fracasa en el intento es el que lo intenta. Claro, El que lo planifica y el que se queda mirando y que no, es que tengo este plan y ahora tengo esta estrategia y tengo esto de aquí, esto de allá y nunca lo ejecutó, es el mayor fracasado porque ni siquiera lo intentó. Entonces, si vas a tener miedo, bueno, perfecto, tengo que aprender a hacerme más valiente porque hay una cosa que hablaba una vez en una clase que estuve dando justamente relacionado a temas de mentalidad. Yo le decía, ¿qué pasa si el miedo nunca se va de tu vida? Por más que lo intentas, por más que hiciste 10 millones de meditaciones, hiciste 100 ejercicios para reprogramar la creencia limitante, ¿qué pasa si el miedo nunca más se va de tu vida? ¿Vas a seguir preso del miedo? ¿O es tu responsabilidad? Porque digamos, el miedo, bajo mi percepción, es algo que no lo puedo controlar. No sé si después llega alguien acá que diga lo contrario, perfecto, pero bajo mi percepción es algo que yo no puedo controlar. Lo que yo sí puedo controlar y está bajo mi responsabilidad es hacerme más valiente frente a ese miedo. Entonces, si estás atravesando el miedo o la duda, bueno, es momento de hacerse más valiente y hacerse la pregunta, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y frecuentemente ese peor que podría pasar está en la mente. La solución siempre llega, pero claro. solamente fracasa quien no lo intenta y si tienes miedo, hazlo con ese miedo, pero hazlo. No te detengas a que me tengo que sentir bien, me tengo que sentir motivado, porque eso tal vez nunca llegue. A que se me alineen los astros. Pues muchas gracias, Juan Pablo. Gracias por tu experiencia, gracias por contarnos toda esta parte que a ver, como siempre lo digo, es que cuando traes una vida de fórmula matemática, nazco, crezco, voy a la escuela, entro a trabajar, me caso y soy feliz por siempre, pues son fórmulas que nos encanta que haya habido generaciones que les salió bien, pero definitivamente no es la fórmula que el día de hoy está
está funcionando en muchas de las personas y es importante tener este cambio. ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo te encontramos en Instagram? Cuéntanos qué onda con esto. En Instagram me encuentran como soy Juanpa Bravo. El Juanpa es con N. Juan y Pa de Pablo. Bravo de mi apellido. Súper. Pues bueno, muchísimas gracias. Espero que este episodio les haya gustado. Por aquí les voy a dejar en la descripción de este episodio, de este video, las redes sociales de Juanpa para que vayan, lo vean, lo sigan, lo stalkeen, vean sus fotos por todos lados donde se ha paseado. Y, y bueno, muchísimas gracias. Seguiremos trabajando. Acá seguirás en el detrás de cámaras como lo habíamos hablado al inicio. Espero que tengan todos un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes.